amigos, de vuelta y cerrando la noche, y como anunciamos, ya tenemos nuestro ser profesor Juan Valdés, quien es presidente de la Asociación de Profesores de Inglés de la República Dominicana y además también es director ejecutivo del Observatorio Profesor Juan Valdés. Profesor, buenas noches, bienvenido a Cerrando la Noche otra vez. Muy buenas noches, muchísimas gracias a ti, a Junior, y saludos a toda nuestra audiencia. Y Junior me parece que tiene algo ahí en la recámara, pero yo creo que la pregunta obligada es pasar balance a este año escolar 2020-2021. ¿Cómo usted lo califica? Ya el ministro de Educación habló de que fue un año exitoso, con cierta sombra, pero que eso al final pues motivó y creó toda una dinámica en el Ministerio de Educación que adaptamos esas lagunas que teníamos en áreas digitales y pudimos superar la crisis o por lo menos sortear la crisis. ¿Cuál es la opinión suya del observatorio, de su experiencia como docente y además para que no pase un balance, no diga? Bueno, con relación a esto tenemos que entender que realmente no hay referente de comparación para usted evaluar científicamente y objetivamente si el año escolar pasado fue exitoso o no. Todos los sistemas educativos del mundo nos enfrentamos a lo mismo. Hay sí ciertas características, ciertas variables que uno tiene que tomar en cuenta al evaluar este año escolar. Una de las principales fue poder dar continuidad a lo que es la escolarización. El temor que creó la pandemia, la incertidumbre y la realidad de que ningún sistema del mundo estaba preparado para poder efectivamente lograr los aprendizajes esperados en un sistema educativo que en el mundo entero ha sido diseñado para la presencialidad y pasar inesperadamente a educación a distancia o educación híbrida. No hay un marco de comparación para usted decir que fue o no exitoso. ¿Qué indicadores sí podemos tener? Primeramente, si pudimos continuar el servicio de educación. En tal sentido, el país sí pudo dar continuidad a aunque lo hizo de diferentes maneras, a diferentes niveles de desempeño. Por ejemplo, los estudiantes que tuvieron que tomar clases radio y televisivas, no tenemos un referente que nos diga exactamente el nivel de impacto en los aprendizajes que tuvo esta modalidad de enseñanza. Quienes pudieron sí estar más en contacto con los docentes, porque hubo todo tipo de actividades a diferentes niveles de escolaridad en los centros educativos, porque en nuestro país tú tienes hasta dentro del sector público diferentes niveles de centros educativos que tienen diferentes niveles de desempeño. Entonces, en general, yo creo que el año escolar no fue un fracaso, porque pudimos mantener la mayor parte de los estudiantes en la escuela, adaptarnos, pero no hay ningún indicador que te diga que el año escolar logró los aprendizajes esperados, porque ni siquiera tenemos una evaluación. Y no sería a eso a lo que yo aspiraría. A lo que yo sí aspiraría desde el punto de vista científico, porque la educación es una ciencia, es a poder tener un diagnóstico efectivo de qué logramos en términos de resultados de aprendizaje para poder entonces elaborar un enfoque para el próximo año escolar que se base en aprendizajes previos. Lo que mucha gente olvida es que el fin de la escuela es el aprendizaje y que en el ser humano el aprendizaje solo se da desde dos puntos de vista, desde el empirismo, que es la práctica, o desde el racionalismo, que es aprender a base del análisis y las experiencias previas y relacionando lo antes visto con lo nuevamente presentado, o con lo nuevo presentado, mejor dicho. En tal sentido, para poder hacer un diseño efectivo del próximo año escolar, es indispensable contar con una evaluación de aprendizajes efectiva, porque si no, estaríamos empezando el año escolar presumiendo que nuestros alumnos tienen conocimientos que no tienen. Y el ser humano solamente genera nuevos aprendizajes a partir de aprendizajes previos. Y esto es vital. Profesor, pero se supone que ese proceso de evaluación del año debió ser diseñado durante el ciclo de ejecución del año escolar, porque no hay tiempo para elaborar insumo de los aprendizajes, fortalezas y debilidades del año anterior que acaba de concluir, cuando en menos de 15 días o un mes ya tenemos el reinicio del año escolar. Junior, el tema estuvo en el diseño de la evaluación que se hizo para este año. La evaluación que se concibió para este año fue de naturaleza sumativa. ¿En qué consistía la evaluación? En que un estudiante completaba los cuadernillos
Esos cuadernillos eran llevados a la escuela y corregidos por los maestros, y a partir de ahí se podía colegir qué nivel de desempeño tuvo el niño. Sin embargo, una evaluación sumativa en términos de resultados de aprendizaje no es la más científicamente efectiva, porque esos cuadernillos pudo bien haberlo hecho la persona mediante una experiencia significativa de aprendizaje o no. Y lo que determina en sí la eficacia de los aprendizajes es en sí la experiencia de aprendizaje. También está el tema de que las clases por radio y televisión no tenían y no proveían retroalimentación, que es algo que te podía dar una idea a ti como docente de qué nivel de desempeño o comprensión o desempeño están teniendo los niños. Por eso es que yo he llamado desde el Observatorio Educativo a la cautela en el diseño del próximo año escolar, porque no podemos partir ni desde el tema de los libros de texto, ni desde el tema de los resultados de aprendizaje que no se conocen con efectividad este año, para diseñar un próximo año escolar sin un conocimiento certero de los conocimientos previos. Y hay que tomar en cuenta que nuestros estudiantes, primeramente, el año escolar anterior a este, solamente pudieron cubrir el 70% de los contenidos y en consecuencia no pudieron desarrollar más que el 70% de las competencias e indicadores de logros. En este año también tuvimos un currículo simplificado. Eso te quiere decir que tenemos ya 2 años con un currículo simplificado. O sea que en 2 años consecutivos hemos tenido en promedio apenas el 70% de los indicadores de logros a los que aspira el currículo tradicional dominicano. En consecuencia, el nuevo año escolar no puede partir sin un diagnóstico más o menos efectivo de qué han acumulado nuestros niños, no en este año escolar, no, en los 2 años escolares anteriores, porque el anterior terminó en marzo, con apenas el 70%. Entonces yo entiendo que el año escolar va a empezar con un diagnóstico que es lo que se llama una línea base, que lo hacemos siempre todos los años los centros educativos. Nosotros sí hacemos un diagnóstico inicial de qué traen nuestros niños. ¿Qué es lo que va a determinar el próximo año escolar? Un currículo mucho más flexible. Yo estimo como especialista en aprendizaje y en enseñanza que nos va a tomar por lo menos 3 años reajustar el currículo dominicano como está prescrito a el nivel real de desempeño de nuestros niños. Juan, con tu experiencia, con tu conocimiento de las diferentes modalidades y métodos de enseñanza-aprendizaje, ¿te atreverías a socializar con nosotros sugerencias, a pesar de no tener los insumos necesarios de una evaluación concreta del año pasado, pero qué cosas, a partir de la expertise, pudiéramos implementar para lograr mejores resultados? Mira, lo que técnicamente, si vamos a ser científica y objetivamente honestos, el año próximo debe basarse en algo que se conoce como la remediación por diseño en educación. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros no podemos venir con un currículo prescrito para el próximo año escolar tradicional. Lo que la ciencia, en este caso, mandaría es empezar el año escolar con un diagnóstico inicial de competencias y asociar estas a las que aspira el currículo dominicano en sus indicadores. A partir de ahí debería haber un programa de remediación por diseño para poder compensar precisamente los aprendizajes o crear los aprendizajes bases a partir de los cuales van a poder seguir desempeñándose los niños. Te voy a poner un ejemplo básico. Un niño que se supone que en el año escolar anterior y el pasado debió haber pasado 2º y 3er grado de primaria, llega a 4º de primaria ahora y en 4º se presume que ya el niño tiene conocimientos básicos de aritmética, suma, resta, división, multiplicación, muy básicos. Pero si no ha sido así precisamente por la pandemia, por la educación a distancia, si nosotros continuamos como país construyendo un sistema formativo con un déficit acumulado de 2 años, sin un diagnóstico, lo que tenemos es una receta para el desastre educativo en este país en el futuro, porque vamos a seguir creando una generación con un déficit que ya existía antes de la pandemia. Nuestro país está en el último lugar del mundo en lectoescritura y comprensión lectora en todas las pruebas internacionales. Y me preocupa mucho, sobre todo, el 1er y 2º ciclo del nivel primario, porque los chicos de secundaria pueden más fácilmente recuperar, porque su sistema de aprendizaje es totalmente distinto. Pero donde se construye la base es ahí. Entonces, mi sugerencia técnica, desde el punto de vista técnico-pedagógico, es que el próximo año escolar sea más flexible
que no sea una camisa de fuerza prescrita, como lo es lamentablemente el currículo dominicano en la práctica, aunque en definición el currículo dominicano clama ser flexible. Sin embargo, en la ejecución, el sistema no le da esa flexibilidad, sino que tiene una camisa de fuerza para el maestro, que le indica que usted debe completar tales indicadores en tal tiempo. Pero es que, señor profesor, escúchame, Junior, pero en esa parte hay profesores, por ejemplo, en los colegios, te dan la receta que te manda el Ministerio de Educación, pero ellos refuerzan con actividades secundarias. No, porque el punto lecturas adicionales. Eso se puede hacer en el sistema escolar público. Lo que sucede aquí, Giovanni, es lo siguiente. O sea, si a ti te exigen que cumplas con indicadores de logros de aprendizaje que no están asociados a conocimientos previos, eso es humanamente imposible y técnicamente y científicamente inviable. O sea, en nuestro país hay un tema con la educación muy serio y quienes trabajamos muy adentro del sistema sabemos que tradicionalmente el sistema se ha enfocado más en el cumplimiento que en el desempeño. Y quisiera reforzar esa idea. Es más el afán de cumplir con indicadores que de verificar el desempeño real y los aprendizajes reales. En el pasado ha sido así. A partir de ahora nosotros esperamos que no continúe siendo así. Este es un nuevo gobierno, es una nueva gestión y yo creo que hay que sincerizar. No se logran resultados diferentes haciendo lo mismo y este país tiene ya el último lugar del mundo en calidad educativa. Y para mejorar esto, reitero, la flexibilidad es vital y esto lo define el currículo. Quienes no lo dejan ser son quienes coordinan, supervisan y dirigen el sistema educativo, porque por diseño el currículo debe ser flexible. Entrar al próximo año escolar sin un diagnóstico preciso, una línea base. Señores, es que hemos pasado 2 años escolares con déficit. Terminamos el año escolar anterior a un 70% de los aprendizajes. Entramos a un año escolar nuevo con un currículo simplificado que redujo a un 70% los indicadores del currículo tradicional. Y encima de eso, tuvimos que ejecutar a distancia un currículo que no fue diseñado para educación a distancia, sino presencial. O sea, definitivamente, si usted quiere ser científicamente objetivo, sabe que hay muchos vacíos. Pero ese no es el problema, porque eso lo han pasado todos los sistemas del mundo. El punto es ahora, volvemos a la escuela presencial o semipresencial, cuáles son las premisas en las cuales nos vamos a basar para asegurarnos de que no sea simplemente cumplimiento lo que tengamos en el país, sino también un mejor desempeño en términos de resultados de aprendizaje. A nosotros, en principio, nos mandan a la escuela a aprender, pero uno como estudiante somete pasar de curso. No, Juan, esa es la realidad. Esa es la realidad de antes, Junior. No, pero hoy día los muchachos van a pasar de curso. No, Junior, y mira, los profesores hacen mucho esfuerzo en eso. No, Junior, lo que pasa es que hay que entender la educación desde otra perspectiva. Mira, la forma en que está diseñado el sistema educativo es para que la escuela sea una experiencia rica en experiencias significativas de aprendizaje. El mismo currículo dominicano define una serie de estrategias, como el aprendizaje basado en proyectos, que es una estrategia divertida, creativa, adecuada a la realidad de la vida y no a la realidad de la escuela. Y se presenta y se ejecuta. Lo que no permite ejecutarlo precisamente es que no se cumplen con los recursos necesarios y los procesos adecuados para lograr procesos significativos de aprendizaje. En las escuelas dominicanas tradicionalmente el tema de la descentralización, de que a las escuelas no llegaban los fondos necesarios para arreglar una ventana, para arreglar el baño, para comprar la tiza, eso fue lo que pasó aquí en los últimos 10 años. Aquí eliminaron, en lugar de aumentar las escuelas descentralizadas, las disminuyeron en violación a la ley, por cierto. Y entonces, ahora, nosotros esperamos que esto sea totalmente distinto y creo que las nuevas autoridades están muy claras. Ahora, el punto no es simplemente planificar, sino lograr una ejecución efectiva. ¿Por qué eso no se ha dado, Junior? Porque hay factores de, lamentablemente, carencias en términos de gestión. El nivel de eficiencia del Ministerio de Educación de este país en términos de gestión pública estuvo como el segundo peor de los 23 ministerios de la República Dominicana durante los últimos 4 años. Si usted revisa el sistema de monitoreo de la administración pública, que es el SISMAP, que es un sistema inteligente computarizado, usted va a encontrar que en los últimos 4 años el Ministerio de Educación tuvo el segundo peor desempeño en términos de calidad de la gestión pública. Entonces, tú puedes tener miles de millones de pesos asignados al Ministerio de Educación, pero si los procesos no son cualitativos y no dan a la eficiencia, tanto en la gestión administrativa como en la gestión pedagógica, entonces eso es lo que explica el fracaso de los aprendizajes de la República Dominicana. No es que los niños quieren pasar de curso, mentira.
es que realmente la oferta de la experiencia educativa no es la más divertida, no es la más atractiva, y esto no es un tema del profesor simplemente, porque yo quisiera que revisaran, porque vi un artículo recientemente en un periódico que me llamó mucho la atención como académico, que decía, los chicos siguen fracasando, los profesores no saben transmitir el conocimiento. Señores, en la educación moderna no se transmite conocimiento, eso es un concepto obsoleto en educación. Albert Einstein decía hace más de 100 años, yo nunca le enseño a mis estudiantes, yo solo creo las condiciones adecuadas para que mis estudiantes aprendan. Eso hace 100 años que lo dijo Albert Einstein. ¿Qué quiere decir él con esto? Que hay que crear situaciones significativas o experiencias significativas de aprendizaje. Más adelante te explico en detalle. Profesor Valdés, me dicen que es tiempo de irnos a la pausa. En breve continuamos. Señores, conversamos con el profesor Juan Valdés, quien es presidente de la Asociación de Profesores de Inglés de la República Dominicana, y ese tema que él abordó ahora al final lo vamos a seguir tratando después de la pausa. Señores, continuamos con el profesor Juan Valdés con esta interesante entrevista, y el profesor Juan Valdés, como dije ya, es presidente de la Asociación de Profesores de Inglés de la República Dominicana, director ejecutivo del Observatorio Profesor Juan Valdés. El profesor Valdés dijo al final, Junior, de la intervención ahora, hablando con relación a la transmisión de la información, de conocimiento, y eso me llama la atención de la última prueba PISA, que coloca a la República Dominicana en el lugar 79, me parece, de los 79 países, ¿verdad? Está en el último lugar. Pero hay algo que yo quiero que usted me aclare. Esa posición de la República Dominicana, ¿quién es responsable? ¿Los profesores porque no transmitieron conocimiento, porque no enseñaron? ¿O los estudiantes porque no aprendieron o no se acondicionaron al entorno? ¿Quién es el responsable? Yo gozo mucho con Junior porque Junior dice las cosas como son. Sí. Él dice, mira, los muchachos, no, pero no, eso es simplemente como se perciben, por así decirlo. Quiero aclarar algo, las pruebas PISA no son un referente de calidad educativa. Las pruebas PISA es simplemente una prueba estandarizada que lamentablemente no mide la calidad de los sistemas educativos, ni los puede comparar, porque usted no puede comparar un niño en Tokio con un niño en República Dominicana, simplemente como clama las pruebas PISA porque tienen la misma edad. La prueba PISA no es una referencia realmente de calidad educativa. La prueba PISA es una aspiración a un estándar en un mundo que no es estándar y en un área que nunca puede ser estándar porque el aprendizaje no es homogéneo en el ser humano. El aprendizaje tiene una naturaleza heterogénea. Cada ser humano es irrepetible, único y vive una experiencia de aprendizaje distinta. Y medir un sistema educativo en Tokio y compararlo con el de República Dominicana en un ranking no tiene rigor científico. Es que eso no tiene rigor científico. Y las pruebas PISA, que es una mala interpretación, no persiguen comparar países. Eso es algo que podemos discutir en otro momento, pero yo quisiera aclarar eso. Otra cosa, hay que entender el aprendizaje y la educación. Primeramente, la naturaleza del aprendizaje y los roles de la educación. El profesor no enseña, ningún profesor enseña. Los profesores son responsables de crear un ambiente conducente al aprendizaje. Ahora, el profesor sí, a nivel pedagógico, exactamente, a nivel pedagógico y didáctico, el profesor necesita una serie de factores. De los 11 factores que la Ley General de Educación de la República Dominicana discrimina como calidad educativa, solamente 4 son pertinentes al docente, o sea, el 30%. Hay un 70% de otros factores que determinan el aprendizaje, Giovanni, desde la política socioeducativa hasta el tipo de familia que tienes, hasta el ambiente barrial, el ambiente escolar, los recursos para el aprendizaje, los recursos de apoyo a la labor docente, la gestión educativa y hasta tu propia capacidad innata de aprendizaje o no, que la tiene cada ser humano individualmente. Lo que sucede es que aquí hay una visión anacrónica, anticuada de la educación. Otra cosa, en la República Dominicana tenemos los docentes que permite tener el sistema educativo. Los docentes no determinan la calidad del sistema educativo. El sistema educativo determina la calidad de los docentes. Me permite hacerte esta pregunta, escúchame, Juan, con relación a la capacidad de los docentes. Ha habido quejas con relación a egresados de universidades que se han preparado para dar clases, para impartir docencia, y se quejan de que no pasan los concursos de oposición o que no son llamados los concursos de oposición, cuando estos son la mayoría estudiantes de excelencia,
Supuestamente, se supone que si son de excelencia tendrán las condiciones para impartir docencia, pero no pasan los exámenes. Lo primero es que un docente de excelencia no se determina en la universidad. La carrera docente tiene 3 etapas y la universidad es apenas la parte inicial, lo que se llama formación inicial. Quien denominó ese proyecto o programa Docentes de Excelencia creo que tiene ahí una desconexión con lo que es en sí la carrera de educación. La etapa formativa en la universidad no define lo que va a ser un docente en excelencia o no, sobre todo acá donde hay muy poco espacio en la carrera para lo que es la parte del practicum o la pasantía y la formación. En Finlandia, que tienen el mejor sistema educativo, en mi opinión, del mundo, una persona se pasa más de un año en una escuela prototipo, en pasantía, para determinar si después de haberle formado conceptualmente para ser docente, en la práctica realmente puede tener cierto nivel de desempeño en excelencia. Ese artículo al que hace referencia también lo leí, y el artículo está muy mal redactado y es extremadamente desinformador. A mí me preocupa que aquí el periodismo no investiga, solamente publica sin mucho análisis. Decía ese artículo que hace referencia a que los chicos del programa de docentes de excelencia se les ha negado el acceso al concurso, y eso es falso. Sí, el concurso requiere que todo el mundo tenga su título legalizado y certificado por el MESIT. Todo el mundo. Y todos aquellos que no lo tienen no pueden concursar porque no cumplen con la documentación requerida. Entonces, ¿qué pasa? Hay un grupo de jóvenes que publicó eso porque ellos acaban de terminar su carrera y han solicitado su certificación y no está, y parece que no lo va a estar ya para el cierre del concurso, que es el día de hoy. Entonces, pero no fue a los docentes de excelencia, a los llamados docentes de excelencia, fue a todo el que no tenía. Hay gente que terminó la carrera hace años y no tiene su título legalizado y no pudo concursar. En mi opinión técnica, eso no debió haber sido así. Si una persona terminó su universidad y tiene una certificación de la universidad, debieron haberle dado acceso. Sin embargo, no fue en particular a esos llamados docentes de excelencia, que es un programa sobre el cual yo he cuestionado el tema de que han sido formados en base a la normativa 2015-09, que es una normativa que despedagogizó la formación docente. Pero eso es ya otro tema. Yo quisiera también llamar la atención, ya que dices eso, Junior, de lo siguiente. Aquí se ha propuesto ese programa para formar supuestamente 20,000 docentes de excelencia en los próximos años. Pero estamos hablando de las mismas universidades que formaron a todos los anteriores, y estamos hablando de una normativa de formación profesional que ha sido ampliamente debatida porque ha despedagogizado la función docente y la ha hecho más inclinada hacia el contenido y menos hacia el contenido pedagógico, psicopedagógico y didáctico de la carrera. Sin embargo, te reitero, en el país ahora mismo tenemos más de 70,000 solicitantes, 70,000 profesionales de la educación como postulantes al concurso. ¿Por qué tiene nuestro país que invertir en promedio, como está en presupuesto, más de 600 millones de pesos al año, dando becas para docentes que quieren entrar a ese programa de excelencia? Si cuando usted lo termina, después del Estado haber invertido cientos de millones de pesos, si usted no pasa el concurso, usted ya no puede entrar. Primero, ahí está una inversión del Estado de cientos de millones de pesos que no está garantizada, porque si usted hace la carrera con la beca y no pasa el concurso, usted no entra y el Estado no puede de eso usarle. Otra cosa, si el país ya tiene 70,000 docentes y hay apenas 15,000 puestos, ¿por qué no mejor trabajar con esos más de 50,000 que no van a entrar al sistema porque apenas hay 15,000 vacantes alrededor? ¿Y por qué tiene que seguir el pueblo dominicano pagando por la formación cuando usted tiene más de 50,000 docentes esperando un trabajo? Eso es muy mala planificación como Estado y muy mal uso del dinero público, que es el dinero de todos nosotros. Yo recomendaría mejor al Estado que esos 50,000 profesionales de la educación que van a quedar fuera, que ya son profesionales, mejor trabaje con ellos y ajusteles al perfil que usted desea como país, como sistema educativo. Pero mira, ese proyecto tiene más de 600 millones de pesos asignados al año. Y debo decir algo, de los que han empezado el programa, ni siquiera el 20% se ha graduado. Yo de verdad me preocupo con lo que usted acaba de decir. Eso mismo, de los que han empezado el programa, ni siquiera el 20% ha logrado graduarse. Y otra cosa. ¿Y eso no se ha evaluado? Bueno, esa es la mejor evaluación que puedes tener. Además, como política educativa, tú estás hablando de un programa que está redundando, porque nuestro país ya tiene 50,000 profesionales de la educación que no van a poder entrar, porque tú tienes más de 70,000 postulantes donde solo hay 15,000 puestos.
Entonces, suponte que sean 20,000, pero te quedan 50,000. Entonces, ¿vamos a seguir graduando profesionales de la educación para tener 50,000 educadores desempleados acá? ¿Qué planificación de Estado es esa? El uso del dinero público. ¿Y cómo usted va a determinar si esa normativa 2015-09 todavía está en debate? Si es realmente un buen marco de referencia para formar docentes o no. Porque yo le puedo decir algo. El contenido disciplinario de la carrera, como fue diseñado en ese programa de docentes de excelencia, es exagerado en contraste con el contenido psicopedagógico de la carrera. Estamos en la era del conocimiento. Lo que se enseña a un docente no es información, no es simplemente conocimiento. Lo psicopedagógico tiene más peso hoy en día que esto, porque el conocimiento abunda. Entonces, yo creo que eso es un debate que está pendiente en este país, en el MESID también. Profesor Valdés, la verdad que hay que agradecerle esta participación. Yo creo que llenó lo cometido. Yo tengo algo antes de terminar. Adelante, adelante. Ustedes saben, como presidente de la Asociación de Docentes de Inglés de la República Dominicana, que nosotros tenemos más de una década luchando porque en el país se logre el aprendizaje de inglés en la escuela. Finalmente ya el gobierno dominicano ha anunciado que a partir del próximo año escolar se iniciará una nueva era en el aprendizaje de inglés en la escuela pública. Actualmente nosotros, con la Universidad del Estado de Nueva York, estamos formando más de 300 docentes, preparándolos para iniciar el próximo año escolar. Y solo queremos dejar saber a las autoridades, al Ministerio de Educación, que nosotros estamos listos y esperamos que a partir del próximo año escolar, la propuesta que hemos hecho al Estado Dominicano, que está sustentada en una investigación científica local de más de 13 años, sea la que hayan tomado en cuenta, porque los docentes de inglés del país estamos unidos y decididos a lograr el aprendizaje de inglés en la escuela. Gracias, profesor Juan Valdés, presidente de la Asociación de Profesores de Inglés de la República Dominicana y además director ejecutivo del Observatorio, profesor Juan Valdés. Conversamos con él, grato siempre conversar con usted. Muchas gracias. Señores, gracias a ustedes por la sintonía. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla, Giovanni Almonte. Nos despedimos y hasta mañana.